Venustiano Carranza había triunfado sobre la Convención Revolucionaria. Al más valioso de sus generales, Álvaro Obregón, se debía la derrota de la División del Norte de Francisco Villa. Emiliano Zapata, el otro pilar de los convencionistas, había perdido el control del estado de Morelos a manos del general carrancista Pablo González. Aquel gran campo de batalla que había sido México durante 1915 era, a fines de 1916, un territorio devastado, incendiado todavía por las ocasionales incursiones de los rebeldes que permanecían en pie de lucha. El régimen carrancista aún necesitaba consolidarse y legitimarse. Hasta entonces, Carranza había encabezado una lucha por la vigencia de la Constitución de 1857, interrumpida por el golpe de Estado de Victoriano Huerta contra el presidente Madero. Pero el primer jefe pretendía ahora inaugurar una nueva legalidad. Partiría de una constitución distinta que no solo habría de corregir los defectos de la carta heredada del liberalismo del siglo XIX, sino que encauzaría las demandas sociales surgidas de la propia revolución. El 19 de septiembre de 1916, Carranza convocó a un Congreso Constituyente que se encargaría de reformar la Constitución de 1857 y expidió la ley electoral para votar por sus miembros. Los nuevos diputados, representantes de todos los estados y territorios de la República, sesionarían en el Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro, el mismo lugar en el que en 1867 Maximiliano había sido juzgado y condenado a muerte. Querétaro estaba convertida en una pequeña Babilonia pletórica de soldados con diferente indumentaria regional. Los yaquis de Sonora, los juchitecos de Oaxaca, los tamaulipecos con sus cueros, los norteños tocados con sus grandes sombreros tejanos y muchos generales con sus trajes mitad charros y mitad militares. El 1 de diciembre de 1916, después de un larguísimo discurso de Venustiano Carranza, se abrieron las sesiones del Congreso. Desde un principio se advirtió el surgimiento de dos bandos opuestos. El grupo moderado se identificaba con Carranza, en tanto que los diputados progresistas se relacionaban con Álvaro Obregón. Debido al predominio de estos últimos, las propuestas de reforma del bloque moderado, que modificaban solo ligeramente lo establecido en la Constitución de 1857, resultaron modificadas para hacerlas más radicales. El proyecto del primer jefe parecía expresamente hecho para demostrar la poca voluntad que él mismo tenía de cumplir con los compromisos de la revolución. Tuvo que dividirse el Congreso desde el primer día entre revolucionarios y carrancistas, agrupándose la mayoría en torno al general Álvaro Obregón. Si bien el proyecto original de Carranza de corte liberal resultó esencialmente modificado en el Congreso Constituyente, ello permitió la incorporación de las demandas sociales que habían enarbolado incluso los enemigos militares del carrancismo. Las sesiones del Congreso eran largas y ríspidas. Particularmente difíciles, por ejemplo, fueron las sesiones donde los radicales conquistaron el voto unánime del Congreso para que el artículo 27 contemplara el derecho constitucional de los campesinos a la dotación de tierras. Este artículo estableció también la soberanía de la nación sobre el suelo y las aguas, las cuales solo podían quedar en posesión de ciudadanos mexicanos. El artículo 27 negaba cualquier tipo de propiedad a la Iglesia. Así, aunque la deslegitimada Revolución Campesina del Sur no tenía representación directa en el Congreso, en la cuestión fundamental de la tierra, las demandas zapatistas fueron compartidas por los radicales y elevadas a rango constitucional. El pueblo debe saber que la tierra es de quien la trabaja. La revolución llevó en su bandera tierra para todos. Hay que hacerle ver al pueblo que su verdadera felicidad y su porvenir está precisamente en la agricultura. De igual manera, la propuesta de Carranza sobre el derecho al trabajo, una tímida reforma al artículo 5 de la Constitución de 1857, fue derrotada. Por unanimidad se aprobó crear un nuevo precepto constitucional.
el artículo 123. Este significaba una innovación a nivel mundial en una constitución que protegía ampliamente los derechos de los trabajadores, entre ellos el de huelga. Insinúo que la Comisión retire del artículo 5 todas las cuestiones obreras, para que con toda amplitud presentemos un artículo especial, que sería el más hermoso de todos nuestros trabajos. Pues así como Francia tuvo el alto honor de consagrar en su Carta Magna los inmortales derechos del hombre, así la Revolución Mexicana tendrá el orgullo legítimo de demostrar que es la primera en consagrar en una constitución los sagrados derechos de los obreros. Entre los diputados que aprobaron el artículo 123 se encontraba Esteban Vaca Calderón, sobreviviente de la histórica huelga de Cananea, sofocada violentamente en 1906 por el gobierno porfirista. De nueva cuenta, en los artículos relacionados con el poder eclesiástico, como el 3 sobre educación y el 130 sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado, se impusieron los radicales. Al aprobar en el artículo 3 la educación laica y gratuita, ajena a cualquier doctrina religiosa, y limitando los derechos civiles de los sacerdotes en el artículo 130, los revolucionarios iban aún más allá del espíritu anticlerical que habían demostrado los hombres de la Reforma. A pesar de los reveses sufridos en sus propuestas, Carranza pudo asegurar la existencia de un poder ejecutivo fuerte y centralizado, muy por encima de los poderes legislativo y judicial. Después de 2 meses de intensa labor y acalorados debates, la nueva Constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1917. El retorno al orden constitucional incluía la celebración de elecciones para presidente de la República y gobernadores, así como la reforma de las constituciones de los estados para eliminar inconsistencias con la nueva Carta Magna aprobada en Querétaro. En las elecciones celebradas en marzo de 1917, Carranza resultó vencedor y se convirtió en el primer presidente constitucional de la República desde la muerte de Madero. A las dificultades que se enfrentó Carranza para reconstruir el mapa político del país, se sumaba el caos económico. La distribución de alimentos era muy limitada y el comercio interno se vio afectado debido a la destrucción de la red ferroviaria. Solo el 16% de los vagones seguían funcionando y casi todo el sistema estaba controlado por los militares a quienes había que pagar por el derecho de paso. En todo el país se informaba del gran sufrimiento de los pobres y de muertes por inanición y por sarampión y por viruela. Cómo me acuerdo de ese año tan triste, porque había temor de morir de hambre o de un balazo. La población civil tuvo que soportar la acción depredadora de las diferentes facciones militares. Aunque la mayor parte de los contingentes armados estaba sometida, por lo menos oficialmente, al gobierno de Carranza, lo cierto es que en muchas regiones del país, los jefes de cualquiera de los ejércitos ejercían un cacicazgo prácticamente absoluto y disponían a su antojo de las vidas y de las fortunas. A la hora del saqueo y de las acciones violentas contra los pueblos, villistas y carrancistas no guardaban grandes diferencias. El robo se volvió común para las tropas, y si bien personalmente Carranza era un hombre honrado, sus oficiales de alto rango se enriquecían al amparo del poder militar. Curiosamente, la gente acuñó el verbo carrancear como sinónimo de robar y convirtió el término constitucionalistas en su gemelo fonético con sus uñas listas. Los señores revolucionarios ya andaban como el gobernador militar Diegues, construyéndose casas de 40 puertas. No en vano el primer jefe había recomendado que se crearan intereses que sirvieran de apoyo económico al régimen. Enriqueceos, hijos. Tal era la consigna tácita, al grado de que el pueblo, sistemáticamente saqueado, inventó el verbo carrancear como equivalente del hurto con respaldo de fuerza militar. Mientras la lengua castellana haga oír en el mundo sus melodiosos acentos, Carranza será recordado por haber suministrado la raíz de un nuevo verbo.
Por otro lado, en buena parte del territorio nacional, junto a las diezmadas tropas villistas y zapatistas, coexistían grupos de bandoleros que aprovechaban la anarquía para dedicarse al saqueo de los pacíficos. Las hordas de bandidos, después de haber quemado los pueblos de Paracho y Tinguindín, han cometido actos de verdadero salvajismo. No se han conformado con el robo y el incendio, sino que han violado a todas las mujeres que han encontrado sin importar edades. En la Ciudad de México el crimen también se incrementó. Grupos de maleantes emulaban a la famosa banda del automóvil gris, recién exterminada por el gobierno, que cometía sus crímenes utilizando uniformes de la policía militar y presentando órdenes de cateo falsificadas para saquear domicilios y comercios. Comenzó a hablar la prensa metropolitana de la banda del automóvil gris al conocerse a fines de 1915. En los días en que los zapatistas ocupaban la Ciudad de México, un robo en la casa de don Vicente González. Seguidamente la misma banda asaltó la casa de unos señores Edmundo Olvera y Concepción G. de Olvera. Eran los tiempos en que gobernaba la soberana convención. El éxito le sonrió hasta que se inició la represión. Al pasar Granda, su líder, en un carruaje acompañado de 2 de sus cómplices, el agente F. Pérez los detuvo. Ellos intentaron resistir, pero los desarmó y los condujo a la inspección. El 20 de diciembre de 1915 fueron pasados por las armas en la escuela de tiro, 4 de los complicados en la banda del automóvil gris. Durante la administración carrancista no hubo un solo día de paz en el país. Félix Díaz, con el apoyo de ricos asentados, actuaba con sus guerrillas en el oriente del país y el istmo de Tehuantepec. Además, contaba como aliado con el movimiento soberanista oaxaqueño encabezado por el general Guillermo Meixuairo. El norte de Veracruz y el sur de Tamaulipas, la región huasteca, estaba en poder del general Manuel Peláez, a quien no se le pudo someter a pesar de las 5 campañas lanzadas en su contra en 1917 y 1918. Al mismo tiempo que se convertía en un líder popular que simbolizaba la resistencia contra el gobierno central y extorsionaba a las compañías petroleras para obtener recursos, Peláez les brindaba a estas la protección y seguridad que les permitieron continuar sus operaciones en medio del vendaval revolucionario. Aun cuando los jefes eran solo instrumentos de las compañías petroleras, muchos campesinos se sumaban a ellos por verdadero sentido revolucionario y otros solo porque les pagaban buen sueldo. Sin embargo, los principales opositores de Carranza seguían siendo Francisco Villa y Emiliano Zapata. En Morelos, a principios de 1917, los zapatistas habían recuperado las zonas más importantes del estado a pesar de la cruel represión de Pablo González, quien había impuesto autoridades y negado la aplicación de las reformas aprobadas en la nueva Constitución Federal. Carranza fue el gobierno que nos dio más guerra, porque como habían andado con nosotros, conocían los campamentos, conocían las casas de nosotros. Entonces perjudicaban a los pueblos, en una palabra, abusando. Atacando en forma sorpresiva y audaz, los guerrilleros zapatistas, con un fuerte respaldo de la población civil, pudieron mantener un frágil dominio en su territorio durante todo el año y sobrevivieron a una sangrienta ofensiva del gobierno carrancista. Aislado, Zapata intentó desesperadamente hacer alianzas con quien fuera. Incluso se dirigió al mismísimo Álvaro Obregón. Considerando que es preciso llegar al anhelado fin de la unificación revolucionaria, el Ejército Libertador declara que aceptará en sus filas como compañeros a todos los jefes, oficiales y soldados pertenecientes al ejército carrancista que estén dispuestos a volver al seno de la revolución. Pero la situación se fue agravando aún más ante la devastadora epidemia de influenza española que diezmó a los combatientes campesinos durante el año de 1918. El brusco cambio de estación hace que se propague con rapidez por toda la República. Comenzó de una manera terrible por el norte. Mueren de 25 a 30 diariamente y por allá le nombran vómito negro.
La tensión entre los líderes campesinos del sur hizo crisis. Jefes de importancia como Otilio Montaño cayeron víctimas de las intrigas. El mismo Eufemio Zapata, hermano de Emiliano, fue asesinado. La ansiedad del líder sureño por hacerse de aliados fue aprovechada por el coronel carrancista Jesús Guajardo, quien después de ganarse su confianza con promesas y obsequios, le tiende una trampa mortal. Zapata fue asesinado en la hacienda de Chinameca el 10 de abril de 1919. El gobierno gratificó a Guajardo con un ascenso y un pago de 50,000 pesos. Mientras tanto, en el norte del país, los villistas habían sobrevivido apenas como guerrilla, realizando constantes ataques de pega y corre. Villa se encontró rodeado de criminales, como se les decía. Aunque todos eran veteranos de 1910, eran también cabecillas de segundo orden, porque la muerte y la deserción habían dejado a Villa sin sus lugartenientes principales. El vasto territorio de Chihuahua se convirtió en el escenario de una lucha encarnizada entre un Pancho Villa acosado y su perseguidor, el general Francisco Murguía, apodado Pancho Reatas, por su costumbre de colgar a cuanto villista caía en sus manos. Tan peleadores y audaces eran los unos como los otros. A veces ganaba Villa, a veces Murguía. Predominaba el odio y seguía corriendo la sangre. Cuando la frustración y el deterioro moral del villismo se profundizaban, en diciembre de 1918 regresó Felipe Ángeles para reunirse con su viejo amigo Francisco Villa. Ángeles no pensaba combatir. Tenía la intención de unificar todas las facciones revolucionarias para terminar con la lucha armada, pero su gran prestigio convocó a los combatientes. Las fuerzas de la División del Norte se triplicaron y Villa pudo iniciar una nueva campaña militar. En abril de 1919, la toma de Parral le infundió confianza para atacar Ciudad Juárez, pero lo que parecía una victoria se frustró por la intervención de soldados norteamericanos apostados en la frontera que, al ser atacados por error, repelieron la agresión y dispersaron a los villistas. Ángeles abandonó entonces definitivamente a Villa y pretendió ponerse en contacto con los zapatistas. Sin embargo, traicionado por un miembro de su escolta, fue capturado por las tropas del general Manuel M. Diegues. No era un prisionero común, todos le temían. Carranza integró a toda prisa un jurado militar cuya resolución se conocía incluso antes de que el juicio comenzara. Obregón resultó más práctico. Señor General Manuel M. Diegues, lo borraré a usted del número de mis amigos si hace alguna gestión a favor del general Ángeles. Finalmente, Ángeles fue fusilado el 26 de noviembre de 1919. 2 días después, las tropas de Villa cayeron sobre Santa Rosalía y mataron hasta el último hombre de la guarnición carrancista. El país ideal concebido por los constituyentes de Querétaro pronto enfrentó las contradicciones del México real. Carranza no creía en la posibilidad de llevar a cabo una revolución agraria que recuperara las condiciones tradicionales de la propiedad comunal. Para él, la propiedad privada era la base del orden. No fue extraño, pues, que permitiera a algunos terratenientes volver a sus propiedades. Devolver a los reaccionarios las tierras había causado tan mala impresión que algunos la veían como un pacto entre revolucionarios y científicos. El problema de la tierra provocó discrepancias en todo el país. Mientras Adolfo de la Huerta fomentaba en Sonora la pequeña propiedad, Salvador Alvarado transformaba las grandes haciendas enequeneras de Yucatán en ejidos. En las fábricas las contradicciones también afloraban. Después de la alianza con los obreros en 1915, que en realidad se debía a Obregón, Carranza había evitado las huelgas en 1916 aplicando la ley marcial. En 1917, al estallar una huelga petrolera en Tampico, Carranza ordenó el arresto de los dirigentes
acusándolos de agitadores y cómplices de Manuel Peláez, el rebelde que protegía a las compañías petroleras. En 1918, grupos de trabajadores hicieron efectivo su derecho constitucional a la huelga en Guanajuato, Querétaro y el Distrito Federal. En Orizaba, los obreros textiles se movilizaron en defensa de su sindicato, pero sus líderes fueron apresados y el ejército reprimió una manifestación de 8,000 huelguistas. A mediados de 1919, los maestros del Distrito Federal van también a una huelga en demanda del pago de sus salarios atrasados. Los tranviarios se solidarizaron con los profesores, por lo que Carranza ordenó de nuevo la intervención del ejército para mantener el servicio. Por lo que se refiere a los obreros, tampoco fue el gobierno del señor Carranza muy decidido a favor de sus reivindicaciones, acallando sus demandas con la violencia y acabando las huelgas por la fuerza. Carranza intentó avanzar en el control del movimiento obrero. En mayo de 1918, en un congreso celebrado en Coahuila y promovido por el gobierno federal, surgió la Confederación Regional de Obreros Mexicanos, la CROM, presidida por Luis N. Morones. En contraste, ese mismo año en los Estados Unidos, Ricardo Flores Magón, precursor de la lucha obrera contra el gobierno de Díaz, fue condenado a 21 años de prisión, acusado de sabotear el esfuerzo bélico en ese país. Moriría en la cárcel de Leavenworth en 1922. Se dice que nada puede hacerse a mi favor si no pido perdón. Así pues, estoy condenado a cegar y morir en la prisión. Mas prefiero eso a volver las espaldas a los trabajadores y tener las puertas de la prisión abiertas al precio de mi vergüenza. En el periodo constitucional de Carranza, los incidentes entre la Iglesia y el Estado fueron aislados. En agosto de 1918, las autoridades de Jalisco reglamentaron las actividades de los sacerdotes. El clero se opuso y abandonó los templos de todo el estado. El gobierno respondió expulsando del país al arzobispo Orozco y Jiménez. Las autoridades federales y algunas locales fueron más allá y se dieron a la tarea de investigar las propiedades y bienes que sospechaban se mantenían en manos de la Iglesia, lo cual estaba prohibido por la Constitución. Los nuevos problemas, agravados por la difícil situación en que se encontraba el país luego de casi 10 años de lucha armada, acabaron de convencer a Carranza de que su proyecto de reformas moderadas rechazado en Querétaro habría sido el mejor para México. Siguiendo los cauces legales, intentó reformar la Constitución para hacerla retornar a sus orígenes liberales, pero no tuvo éxito. Carranza consideró indispensable la construcción de un Estado fuerte para pacificar definitivamente al país y cumplir las demandas de la revolución. La nueva Constitución, al conceder amplias atribuciones al Poder Ejecutivo en asuntos sociales, educativos, laborales y económicos, le permitió emprender esta tarea. A este afán se sumó la política de defensa de los intereses nacionales, en particular en lo que se refería a la riqueza del subsuelo mexicano. El artículo 27 constitucional sería el instrumento legal para que la nación comenzara a recuperar el control sobre la extracción del cobre, la plata y el petróleo, sus principales productos. Fue práctica acostumbrada que las grandes compañías extranjeras impusieran su voluntad. Con la Constitución quedará plenamente demostrado que el actual gobierno no permitirá la intromisión de compañías ni de gobiernos en nuestros asuntos interiores. En ese entonces las inversiones extranjeras en México abarcaban un amplio espectro: minas, industria, compañías agrícolas, comercios, bancos y sobre todo el petróleo, tan preciado en el contexto de la Primera Guerra Mundial. En 1901 se habían hallado grandes yacimientos petroleros en la región huasteca y desde entonces se habían estado explotando. Las medidas tomadas por el gobierno de Carranza no contemplaban la expropiación de las empresas petroleras, pero sí les fijó a estas un impuesto del 10% sobre la producción y exigió que se solicitaran nuevos permisos para trabajos de perforación.
Las protestas de las compañías no se hicieron esperar. Argumentaron que estas leyes atentaban contra sus derechos de propiedad. Los Estados Unidos no pueden consentir ningún procedimiento que resulte en la confiscación de la propiedad particular y la pérdida arbitraria de los derechos de posesión. Pese a la oposición, Carranza consiguió fijar las nuevas reglas fiscales, aunque en un porcentaje mucho menor de lo que originalmente había planteado. A partir de entonces, y por varias décadas, la cuestión del petróleo fue un elemento fundamental en las relaciones entre México y Estados Unidos. Aquí se considera el artículo 27 como una especie de arma que el gobierno tiene. Si los norteamericanos llegan un día a buscar dificultades, el gobierno mexicano podría amenazarlos con arruinar todos los intereses norteamericanos en México. Sin embargo, la política de Carranza hacia las compañías petroleras de la Huasteca no pudo aplicarse plenamente debido a la presencia en la zona del general Manuel Peláez. Durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno de Carranza coqueteó con Alemania sin llegar a comprometerse. Esta potencia, deseando quizá generar un conflicto entre México y Estados Unidos para evitar que los norteamericanos entraran a la guerra en Europa, envió una propuesta contenida en el famoso telegrama Zimmermann, en la que ofrecía a México sus territorios perdidos en 1848 a cambio de una alianza contra el país vecino. No obstante, nos esforzaremos para mantener la neutralidad de los Estados Unidos de América. En caso de no tener éxito, proponemos a México una alianza sobre las siguientes bases: hacer juntos la guerra, declarar juntos la paz, aportaremos abundante ayuda financiera y el entendimiento por nuestra parte de que México ha de reconquistar el territorio perdido en Nuevo México, Texas y Arizona. Haga notar al presidente que el uso despiadado de nuestros submarinos ya hace previsible que Inglaterra se vea obligada a pedir la paz en los próximos meses. El telegrama, sin embargo, fue decodificado antes de llegar a México y esto provocó que Estados Unidos le declarara la guerra a Alemania y a la postre el triunfo de los aliados. En 1918, al finalizar la Primera Guerra Mundial, Carranza mantuvo su posición nacionalista ante las presiones constantes de los Estados Unidos. Apoyado en los principios de no intervención y respeto a las instituciones, intentó promover la unidad latinoamericana como contrapeso a la expansión económica estadounidense. Ahora bien, si lo que quiere entenderse por doctrina Monroe es el reconocimiento de una especie de hegemonía o tutela de los Estados Unidos sobre la América Latina, como parecen interpretarla los imperialistas americanos, entonces, con mayor razón, debe México no solo no reconocerla, sino reclamar contra semejante doctrina. En materia de política internacional, Carranza dio pasos firmes como quizá no lo había hecho hasta entonces ningún gobierno mexicano. Sin embargo, las pugnas internas por el poder desbordaban los frágiles cauces institucionales. El año de 1919 no vino acompañado de los mejores augurios. A la crisis económica, las huelgas, la influenza española y la violencia que azotaba el campo, se sumó el inicio de la lucha electoral por la presidencia de la República. Carranza se vio en la necesidad de hacer un llamado a los revolucionarios aspirantes a sucederlo para que no se adelantaran a los tiempos. Su principal destinatario era, por supuesto, Álvaro Obregón. Obregón, argumentando problemas de salud, había renunciado a la Secretaría de Guerra y se había retirado a su hacienda en Sonora una vez que Carranza asumió la presidencia constitucional en mayo de 1917. Sin embargo, el 1 de junio de 1919, Álvaro Obregón regresó formalmente a la escena pública y lanzó su candidatura a la presidencia promovida desde hacía tiempo. El general invicto de la revolución, simpatizante de los radicales en el Congreso Constituyente, emprendió una nueva batalla,
pero ya no en el frente militar, sino en el político. Obregón no aparece ya con ninguna de las perturbaciones jacobinas que se le achacaban. Ya no descubrimos en él tendencias socialistas, no, todo lo contrario. En su manifiesto habla de dar facilidades y seguridades al capital. A su candidatura se unieron inmediatamente diferentes organizaciones políticas, como el Partido Laborista Mexicano de Luis N. Morones. En muchas oficinas y fábricas se formaron también clubes obregonistas. Aquí somos neutrales, pero el primer desgraciado que venga en contra de Obregón lo matamos. En noviembre de 1919, la incipiente Liga Democrática lanzó a otro militar como candidato a la presidencia, Pablo González, general cercano a Carranza. Este no le brindó su apoyo, aunque tampoco lo obstaculizó. Su intención era propiciar un enfrentamiento entre los militares para beneficiar a su verdadero candidato, Ignacio Bonillas, un civil. Bonillas, quien desde 1917 se había desempeñado como embajador de México en Washington, fue postulado por el Partido Nacional Democrático. No solo tenía en contra los tiempos políticos, sino también su carrancismo y su falta de renombre. El ingeniero Bonillas carece en absoluto de personalidad política, de prestigio en el país y de popularidad para poder aspirar a este puesto. Y si el gobierno, saliéndose del cumplimiento de sus obligaciones, tratara de imponerlo, estoy seguro, y lo deploro con toda mi alma, de que el país se verá envuelto de nuevo en una guerra civil. A partir de aquel momento los hechos se sucedieron con gran rapidez. Mientras Obregón en la capital respondía a las acusaciones sobre su presunta participación en una conspiración contra el gobierno, Carranza enviaba a Manuel M. Diegues como jefe de operaciones militares a Sonora, el principal bastión de los obregonistas. Estos, a su vez, denunciaban que el presidente pretendía imponer a su sucesor por encima de las preferencias electorales de los votantes. Señor presidente, usted llevará sobre sí toda la sangre que se derrame a consecuencia de la maldita y funesta imposición que está ya efectuándose. A punto de ser aprehendido, Obregón logró escapar de la Ciudad de México escondido en un tren. Se dirigió al sur, en donde encontró protección de Gildardo Magaña y otros líderes zapatistas. El momento culminante llegó el 23 de abril de 1920, cuando al amparo del Plan de Agua Prieta, decenas de jefes militares se levantaron en armas. Eran conducidos por el triunvirato formado por los sonorenses Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. Habiendo agotado todos los medios pacíficos para encauzar los procedimientos del primer mandatario de la Federación por las vías constitucionales, sin haberse logrado tal finalidad, ha llegado el momento de que el pueblo mexicano arme toda su soberanía revocando al mandatario infiel del poder que le había conferido. En tan solo una semana, el movimiento se transformó en una rebelión nacional. Pocos jefes militares permanecieron fieles a Carranza. El mismo Pablo González había llegado a un acuerdo con Obregón. El 7 de mayo, Carranza abandonó la capital rumbo a Veracruz con el propósito de establecer ahí su gobierno. Estaba intentando de alguna manera repetir su repliegue de 1914. Rebasado por las circunstancias, Carranza muere durante un asalto artero en el pueblo serrano de Tlaxcalaltongo el 21 de mayo de 1920. La toma de posesión de Adolfo de la Huerta como presidente interino en 1920 no solo coronó el triunfo de los sonorenses sobre los carrancistas, sino que anunció la victoria definitiva de los hombres de Agua Prieta sobre las demás facciones revolucionarias. La rebelión de Agua Prieta en 1920 fue el último levantamiento armado exitoso de la revolución, y con ella se considera concluida su etapa armada.
En los 10 años de guerra transcurridos desde 1910, había muerto cerca de 1 millón de personas, no solo caídos en confrontaciones directas, sino por el hambre, las epidemias y otras repercusiones que aquellas traían a los civiles. Esa mayoría pacífica que vivió la revolución como una gran calamidad. En los años de mayor violencia e incertidumbre, el sistema bancario había quebrado. Minas y fábricas cerraron y la red ferroviaria quedó casi destruida. Los dos grandes caudillos sobrevivientes de la revolución, Álvaro Obregón y Francisco Villa, tuvieron un final violento después de finalizada la contienda. Villa murió acribillado en una emboscada ordenada por el gobierno. Obregón, a manos de un asesino solitario, cuando se disponía a iniciar su segundo periodo presidencial. Tras la muerte de Obregón, Plutarco Elías Calles, nombrado jefe máximo de la revolución, gobernaría directamente y tras bambalinas hasta que el presidente Lázaro Cárdenas lo envió al exilio y fortaleció el sistema pacífico de sucesión presidencial. Cárdenas fue el presidente que con mayor resolución se esforzó por hacer realidad los ideales revolucionarios plasmados en la Constitución de 1917. Al final de su sexenio, casi 20 años después del final de la guerra, se habían concretado muchas de las promesas de la revolución. La gran propiedad rural había desaparecido casi por completo. Alrededor de 17 millones de hectáreas se habían distribuido entre aproximadamente 2 millones de campesinos. Se había fortalecido el sistema educativo y se había ampliado a todo el país. Se volvieron realidad gran cantidad de servicios públicos en muchas ciudades de la República. Se impulsó una extensa red de caminos y carreteras, así como importantes proyectos de irrigación. Hacia 1940, la mitad de la población rural formaba parte de una nueva clase de ejidatarios. El ejido había significado una auténtica revolución en la propiedad de la tierra, pero la manera rápida e ineficiente con que se efectuó la reforma provocó serias críticas. En muchos casos, la tenencia comunal de la tierra resultó fallida. Las parcelas eran tan exiguas que los campesinos se vieron obligados a incorporarse a la industria o a emigrar. Antes de la revolución, el derecho de huelga no existía. Para la reducida clase obrera, el ejercerla era un acto de excepcional valor y audacia. Gracias al artículo 123 de la Constitución y a las políticas laborales de Calles y Cárdenas, los sindicatos alcanzaron una posición legal y legítima en la sociedad, aunque el movimiento obrero quedó subordinado a los intereses del Estado. En la batalla por el subsuelo, Lázaro Cárdenas obtuvo el primer gran triunfo nacionalista de México en el siglo XX al expropiar el petróleo. Los avances sociales eran innegables, pero la libertad democrática por la que Francisco I. Madero había iniciado la revolución en 1910 se mantendría incumplida hasta el final del siglo XX, restringida por el propio régimen surgido del movimiento armado. ¿Avances y restricciones habían valido todo el sufrimiento de 10 años de guerra? Los muertos no tenían voz, y para la mayoría del pueblo que había vivido directamente el movimiento revolucionario, este gobierno había surgido en la revolución, y simplemente por esa razón tenía derecho a gobernar. La palabra revolución, siempre escrita con mayúscula, había asumido un significado oficial y mítico. Ya no era la revolución de un caudillo u otro. La revolución era ahora el nombre de un proceso único, permanente y que lo abarcaba todo.